El compositor Héctor Villalobos dijo: considero mis obras como cartas que escribí a la posteridad sin esperar respuesta. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OCEP tocará la música de Carl Nielsen, Héctor Villalobos y Nikolai Rimsky-Korsakov. Bienvenidos. Es un gusto recibir en Obertura a una de las grandes batutas de nuestro país. Él es el maestro José Guadalupe Flores. Su carrera la ha desarrollado como director en Asia, en Europa y, por supuesto, en nuestro continente. Hoy nuevamente ha sido invitado por la Orquesta Sinfónica del Estado para dirigirla. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias, muy bien. La última vez que nos vimos fue en 2019. Pues eso dice usted, yo lo acepto. Pero ya hace tanto que no me acuerdo ni con qué. No, ¿Qué obras? Ya no me acuerdo, y mira que tengo ahí. Mal de quinta quizás. Maestro, qué gusto tenerlo nuevamente. Gracias. Ahora en este espacio, un espacio que usted conoce muy bien, porque ya desde hace muchos años, 20 años o 21 años que tiene prácticamente fundada la orquesta, ha venido con cierta regularidad. Así es, me ha tocado la suerte de estar con diferentes batutas y en diferentes espacios también. Los Fuertes vienen muchas veces. Y aquí en el San Pedro también algunas veces, muy al principio. Y aquí estamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos en San Pedro? Porque están remodelando el auditorio, que va a quedar muy bonito, y hoy estamos de nueva cuenta desde hace un par de meses en este espacio, que es un patio maravilloso, como es justamente este museo, San Pedro Museo de Arte. Y en esta ocasión usted va a dirigir 3 obras interesantes, con diferentes dificultades, y me gustaría que pudiéramos platicar sobre una de ellas, que es la primera, que es la obertura Helios, el opus 17 de Carl Nielsen, que digamos que es como una partitura como programática. Bueno, lo que pasa es que acompañando a su esposa, pidió permiso en Odense, de donde venía él, para ir a un viaje con su esposa a Grecia. Ella era una arqueóloga. Entonces fue con ella, y en sus atardeceres y amaneceres en Grecia se emocionó mucho con algunas réplicas de pinturas y demás de Helios, que el rey del sol. Incluso hay algunas fotografías donde se aparece él con una corona de luz, montado en una carroza con caballos. Y esto, lo único que él trató de hacer con ello fue el amanecer, el día y el anochecer. Eso es todo lo que hace en la obertura. Claro que tiene unos movimientos muy hermosos, muy románticos, en su romanticismo, porque no tiene nada que ver de romántico, pero asimismo hay unas fanfarrias muy lindas en la mitad de la obra. Simpática obra, yo no la conocía tampoco, para mí también es nueva, y espero que nos salga bien. Sí. La orquesta lo está tomando bien. Y que además esta partitura, ayer que le escuchaba, porque yo tampoco no la conocía, me hizo como recordar a otros compositores, porque tiene como estos tintes, si no tanto impresionistas, digamos que este lenguaje que nos describe justamente cómo van naciendo el sol, estas fanfarrias en algunos momentos me recordó a lo mejor a Berlioz o a Mendelssohn, digamos como... Sí, bueno, finalmente tienes usted razón, es programática. Y entonces él, dependiendo cómo estaba viendo y sintiéndose en el momento, pues escribió lo que sentía al ver los paisajes aquellos. Un compositor que me imagino que usted ha abordado durante... Para nada. ¿Nielsen no, para nada, no está en mis repertorios, ni es santo de mi devoción. Hice, si acaso, un concierto para clarinete y creo que nada más. ¿Ah, sí? Sus sinfonías no estuvieron en mi gusto de hacerlas. Acuérdense que uno hace cosas porque le gustan y resultan positivas.
Y cuando las tiene uno que hacer, bueno, pues tratan de hacer lo mejor posible, pero no fue uno de mis santos devocionales, Nielsen. ¿Y quién sí? No, hay otros muchos, Prokofiev, Mahler, Machtrau y todos los clásicos, ¿no? Pero este no particularmente. No fue un músico No que... fue un músico que conocí, es la verdad de las cosas. No lo conocí, a pesar de que no es así jovencito, pues desde muy principio del siglo pasado. Pero bueno, ese no fue de mis santos de devoción. Pero seguramente va a salir muy bien esta... Estoy muy interesado en ello porque me metí a ver la historia del compositor, qué es lo que hace, cómo lo hizo y todo lo demás, su vida, para poder saber de qué se trata. Y me ha dado un poquito de gusto poderlo hacer. Pues maestro, a nosotros nos da mucho gusto que esté nuevamente en Puebla dirigiendo a la orquesta. Le agradezco mucho, gracias. Va a ser un placer. Viene gente mucha aquí seguramente, ¿no? Sí, muchísima. Y eso va a ayudar mucho que la acústica mejore también mucho. Claro que sí. Pues maestro, muchas gracias. Gracias a Qué usted. bueno que está con nosotros. Un gusto tenerlo nuevamente en Puebla. Ojalá venga pronto. Ojalá. Muchas gracias. Pues agradecemos al maestro José Guadalupe Flores, nuestro director invitado. Él inicia este concierto con la abertura Helios, es el opus 17 del compositor danés Carl Nielsen.
Es un gusto recibir en Obertura a la maestra Kasia Smolarek. Ella es una guitarrista polaca que está en México haciendo una serie de conciertos y clases magistrales. En esta ocasión la ha invitado a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla para tocar el concierto para guitarra y pequeña orquesta del compositor Heitor Villalobos. Cabe destacar que la maestra empezó a estudiar a los 8 años y ha ganado más de 20 concursos. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Mucho gusto venir acá y conocerlos a ustedes. Ya es mi segunda vez tocando conciertos en México y pues siempre es un gusto volver. Además, con un concierto para guitarra muy especial. Generalmente pensamos en los conciertos, a lo mejor de Ponce, de algunos otros compositores, y es, digamos, como menos ejecutado el que usted nos va a compartir en esta ocasión. Sí, es verdad. O sea, en general no hay tantos conciertos escritos para guitarra y orquesta. Los más emblemáticos serían, por supuesto, el concierto de Aranjuez de Rodrigo y concierto del Sur de Manuel María Ponce. Yo no diría que es tan desconocido, pero sí tiene razón que es poco tocado, y creo que se debe a que no es muy fácil para la orquesta ni para el solista. Es como, pues es una obra exigente, pero es una obra preciosa y obviamente pues a mí me da muchísimo gusto que la pueda tocar acá. Generalmente las obras de Heitor Villalobos suelen tener, digamos, como algunas complejidades con los ritmos, derivado justamente de las danzas y del baile y la música propia del Brasil. ¿Esto lo encontramos también en esta partitura? Sí, o sea, básicamente toda la obra de Villalobos tiene influencia de la música folclórica de Brasil, y pues el concierto no es ninguna excepción acá. O sea, tenemos varios ritmos sincopados muy típicos para música folclórica brasileña, tresillos, también la armonía bastante original, y ya, pues sí, eso. Cuando pensamos también en la guitarra, solemos hacer una referencia inmediata a los países de habla hispana, que este es un instrumento que ha acompañado desde hace siglos a la gente del campo, a las clases trabajadoras, que suele ser un instrumento que se lleva, digamos, a las fiestas, que es un instrumento muy cercano a la gente. Y no pensamos en la guitarra en países como el suyo, como es Polonia o Rusia, donde tenemos una escuela muy importante y guitarristas muy destacados. Sí, bueno, tiene razón, la guitarra tiene esas raíces en música popular, y eso es lo que le hace un instrumento muy bello, porque es un instrumento muy diverso que se utiliza en varios géneros de música, ¿verdad? En Polonia nosotros... la tradición de la guitarra clásica es relativamente nueva, y prácticamente es la tradición de tocar guitarra clásica que se comenzó en el siglo XX por el guitarrista Andrés Segovia, que la popularizó como un instrumento de concierto, ¿verdad? Entonces, pues lo que nosotros solemos tocar con guitarra en Polonia es eso, música de concierto, música clásica. ¿Cómo ve el nivel, digamos, que han alcanzado los guitarristas mexicanos? Pues hay muchísimos guitarristas mexicanos muy buenos, porque, bueno, yo creo que la guitarra es un instrumento muy popular acá, y creo que eso también tiene que ver con el hecho de que justamente se utiliza también en música popular. O sea, todos conocen guitarra acá, todos tienen una guitarra en casa y así. Entonces hay mucha gente que está interesada por aprenderse, y el nivel yo diría que es bastante alto. El que tenemos en México, claro. Maestra, a pesar de que es muy joven, ha ganado más de 20 concursos. ¿Cuál es el concurso más importante o el que ha sido significativo, un parteaguas en su carrera? Difícil decir. Bueno, el concurso en Chile al que fui en 2017, donde gané el segundo premio, fue uno de los concursos más importantes en mi carrera, primero es porque es un concurso muy importante mundialmente,
y me dio unas oportunidades importantes como para dar conciertos, pero también porque esa fue la primera vez que vine a Latinoamérica y comencé a aprender español y conocí varios amigos y ahí creo que comenzó como mi interés por venir acá a tocar conciertos. Pues maestra, muchas gracias por estas palabras, por esta entrevista y ojalá vuelva pronto a México y en especial a Puebla a tocar nuevamente con la Orquesta Sinfónica del Estado. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar a la maestra Kasia Smolare, que ella va a tocar el concierto para guitarra y pequeña orquesta del compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. La acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro José Guadalupe Flores.
El Gallo de Oro es una ópera en 3 actos del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, basada en la novela del escritor Alexander Pushkin. Esta no fue la única vez que Rimsky-Korsakov trabajó con algún texto del escritor también de nacionalidad rusa. Estrenada en el año 1909, El Gallo de Oro, por su argumento, sigue siendo un tema muy actual. En el prólogo de la ópera, un astrólogo anuncia el comienzo de la historia, advirtiendo a los espectadores que lo que verán tiene una moraleja. Acto seguido, aparece el rey Dodón, quien cree que la nación vecina los invadirá. Entonces convoca al jefe de su ejército y a sus hijos a una reunión para que vayan a luchar contra los enemigos. Pero estos no logran ponerse de acuerdo sobre la estrategia a seguir. El astrólogo presenta al monarca un gallo de oro y lo convence de que el gallo salvaguardará los intereses del reino y le advertirá sobre la calma o el peligro existente. A cambio, el astrólogo le pide al rey ser recompensado en el futuro por los servicios prestados. Ambos aceptan el acuerdo. Más adelante, el rey descubre que su ejército ha sido derrotado y que sus hijos se han matado entre ellos, por lo que decide ir al frente a defender a su pueblo. Pero el gallo le advierte que se enamorará de la reina del bando contrario. Dodón cae bajo el hechizo de la bella doncella, quien le obliga a proponerle matrimonio mientras se prepara para invadir. El rey regresa a su país casado y, para sorpresa de su pueblo, es con la soberana a quien le habían declarado la guerra. En la siguiente escena aparece el astrólogo con el gallo con la intención de reclamar su pago. El astrólogo exige casarse con la reina. El rey enfurecido se niega y mata al astrólogo con su cetro. Al ver lo sucedido, el gallo de un violento picotazo mata al rey. De la escena desaparecen el astrólogo, la reina y el gallo. En el epílogo, el astrólogo renace y declara que, en esta historia, solo él y la reina son reales. El Gallo de Oro fue censurada por el Estado soviético al darse cuenta que en el fondo era una sátira grotesca sobre el zar y sus guerras imperialistas. La suite El Gallo de Oro de Nikolai Rimsky-Korsakov será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro José Guadalupe Flores.
Escuchando El Gallo de Oro del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.